Televisión Legislativa presenta TVN Noticias, emisión central con Belkis Sánchez. Jueves 8 de febrero de 2018, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a la emisión central de TVN Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos la información destacada a esta hora. Iniciamos la tarde y noche de este miércoles. Se reunieron el presidente de la República, Lenín Moreno, y las autoridades de las funciones del Estado para analizar la posición del país ante la posible injerencia de organismos internacionales en la aplicación de la consulta popular. También se informó que una delegación ecuatoriana viajará este jueves a San José, Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para exponer la tesis del gobierno. En esta comisión también forma parte el titular de la Asamblea Nacional, José Serrano. La postura del presidente Lenín Moreno es clara: no ceder ante la posible injerencia de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación del resultado de la consulta popular y el triunfo del sí el pasado domingo 4 de febrero, especialmente en la pregunta número 3 sobre el cese de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En un comunicado hecho público la noche de este miércoles, luego de una reunión entre el presidente de la República y su gabinete, se dejó en firme la defensa de la soberanía del país. El comunicado dice lo siguiente: los representantes de las funciones del Estado reiteramos al país que el pronunciamiento emitido en las urnas del pasado 4 de febrero constituye una expresión clara y legítima de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, la misma que debe ser respetada, defendida y garantizada conforme al marco constitucional y legal vigente. Nos comprometemos a fortalecer la unidad y la institucionalidad democrática del país en el marco de la autonomía e independencia de las funciones del Estado. La canciller María Fernanda Espinosa, en rueda de prensa, se refirió a las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los demandantes, estos 3 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que lo que están es protegiendo su puesto, hacen 4 peticiones y luego la comisión se pronuncia solo sobre una de ellas, que tiene que ver justamente sobre los cargos de los 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. La actuación del Estado ecuatoriano en su conjunto es para prevenir y evitar que la Corte Interamericana se pronuncie sobre algo sobre lo cual no tiene competencia, sobre procesos electorales. Y dio a conocer que una comisión ecuatoriana viajará este jueves a San José, Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa comisión está presente el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Una delegación de la Procuraduría del Estado, nuestra ministra de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el ministro de la Política y la canciller. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, también se pronunció al respecto. Sabremos defender y respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. La canciller Espinosa también indicó que la noche de este miércoles llega al país el embajador ecuatoriano ante la Organización de Estados Americanos, José Valencia, convocado por la Cancillería ecuatoriana para consultas para analizar la hoja de ruta a seguir en el ámbito del sistema interamericano y de la OEA concretamente. Karel Sack, TVL Noticias. En este mismo tema, la canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, llamó a consultas al representante permanente del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos. El presidente de la República convocó a la unidad a todas las funciones del Estado para defender el pronunciamiento ciudadano, mientras que los 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana agradecieron el seguimiento de la CIDH. La ministra de Relaciones Exteriores llamó hoy a consultas al representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos, el embajador José Valencia. La convocatoria se produce ante el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicita a la Corte Interamericana otorgue medidas provisionales en relación al referéndum celebrado el pasado 4 de febrero. El presidente de la República también se pronunció y en su cuenta de Twitter anunció que se ha convocado a todas las funciones del Estado para expresar en unidad del país ante los organismos internacionales nuestra legítima posición en defensa de la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas y la vigencia de las normas del derecho internacional.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a la Corte que ordene al Estado ecuatoriano que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y crear un consejo transitorio aprobado en la consulta popular. Ante ello, la Cancillería del Ecuador también se pronunció al respecto y en un comunicado oficial defiende la plena legalidad y legitimidad del referéndum y expresa por parte del gobierno el rechazo y accionar del organismo. En respuesta al llamado, los consejeros se pronunciaron en redes sociales. Edwin Jarrín agradeció el seguimiento y vigilancia de la CIDH para que se respete la democracia y la institucionalidad en el Ecuador. De su lado, Tania Pauquer resaltó que la CIDH ha cumplido con su mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, y Sonia Vera manifestó que nuestra lucha recién empieza. La razón no pide fuerza. La CIDH identificó que la situación planteada por los consejeros podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, así como el daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Hace pocos minutos, legisladores de la bancada de Alianza País y Aliados se pronunciaron sobre el pedido de la CIDH y dijeron respaldar al gobierno nacional y lo expresado por la ciudadanía en las urnas el pasado 4 de febrero. Ricardo Bravo estuvo en esta rueda de prensa, nos tiene más detalles. Adelante, Ricardo. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La bancada del Movimiento Alianza País y Aliados se ha pronunciado referente a esta solicitud de medidas que fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia la Corte. Vamos a conversar sobre este tema con la asambleísta Joana Cedeño. Asambleísta, buenas tardes, bienvenida a los medios legislativos de la televisión de la Asamblea Nacional. ¿En qué consiste este pronunciamiento que lo han acabado de efectuar hace pocos minutos? Bueno, primero respaldar la decisión de todas las funciones del Estado. Tenemos un pronunciamiento público de parte del presidente de la Asamblea, del presidente de la República, del presidente de la Función de Transparencia y Control Social, el presidente de la Función Judicial y prácticamente todas las instancias que forman parte de la Función de Transparencia y Control Social, que podríamos decir son las instituciones que se podrían sentir afectadas luego de esta consulta popular, porque son las que van a ser evaluadas, analizadas y posiblemente también puedan haber cambios en el futuro. Entonces, con la pregunta 3 puntualmente. Así es que si es que tenemos esta posición unánime de todas las funciones del Estado, entonces yo creo que es importante decir que al interior de la Asamblea Nacional también respaldamos a nuestro presidente Pepe Serrano en el sentido de que en nuestro país se ha cumplido con todo lo que determina la Constitución para llevar adelante esta consulta popular y que además mayoritariamente el pueblo ecuatoriano ya se ha manifestado a favor de prácticamente las 7 preguntas que fueron puestas a consideración de la ciudadanía, y en ese sentido nosotros creemos que, si bien es cierto, la Corte Interamericana ha planteado su pronunciamiento, pero nosotros creemos que hay que hacer la comisión, porque la Corte tiene todavía un periodo de sesiones. Así es, y justamente dentro de ese periodo de sesiones tendrán que presentarse todos los argumentos, todos los descargos para hacer conocer que el Ecuador y sobre todo el presidente de la República y esta Asamblea también cumple a cabalidad lo que dice la Constitución. Asambleísta, y paralelamente a aquello, ¿qué va a pasar con el trabajo que efectúa la Asamblea Nacional? Se ha anunciado la conformación de una comisión ocasional para instrumentalizar la pregunta 3 y 6 de la consulta popular. Bueno, como se ha planteado también en esta rueda de prensa, otro de los pronunciamientos es que nosotros estamos nada más esperando que oficialmente el Consejo Nacional Electoral ya presente los resultados. A partir de eso, recordemos que tiene que haber la publicación en el registro oficial de manera inmediata y que posteriormente a eso empiezan a correr los plazos. Tenemos, en el caso de la pregunta número 3, prácticamente 20 días para resolver las ternas del presidente y 60 días para resolver las reformas a la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, asambleísta Joana Cedeño, integrante de la bancada del Movimiento Alianza País y Aliados. Nos ha entregado toda la información sobre todo esta rueda de prensa, este pronunciamiento que ha afectado esta parte de los legisladores. Nosotros vamos a tener más detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por el reporte. Y tras el pedido de renuncia de la presidenta y vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales por parte de 7 legisladores de esa mesa legislativa, este miércoles, Doris Solís indicó que no renunciará a su cargo y adelantó que presentará una denuncia al Consejo de Administración Legislativa por haber sido víctima, según dijo, de supuestas agresiones por parte de sus compañeros. La legisladora aclaró que en la sesión de este miércoles abrió el debate de la petición de la asambleísta Ana Belén Marín para pronunciarse sobre el pedido de la CIDH, pero que su propuesta era elevarlo al Pleno por la delicadeza del tema. Está asentado en el procedimiento reglamentario, en el procedimiento legal, y digamos es un tema que
no tiene un sustento de carácter legal, por lo tanto seguiremos funcionando normalmente. Lo que sí estamos haciendo es presentando el día de hoy la denuncia al CAL, porque ser personas buenas, decentes y tranquilas no quiere decir que no seamos personas firmes, que exigiremos el cumplimiento de la ley y el respeto que nos merecemos los asambleístas. Este tipo de incidentes de agresión verbal, como señalo, están sancionados en el artículo 165 y el CAL tiene que tratar estos exabruptos, estas acciones que dañan la labor legislativa y que no pueden permitirse. Atención, desde las 10 horas de hoy el Pleno del Consejo Nacional Electoral se instaló en audiencia pública para conocer el escrutinio nacional y proclamar los resultados del referéndum y consulta popular del pasado 4 de febrero. Al momento se examinan los resultados de las actas generadas por las juntas provinciales electorales de todo el país. En la lectura se especifica el número y porcentaje de votos blancos, nulos, por la opción sí y por la opción no de cada una de las 7 preguntas consultadas de cada provincia, en los que se evidencia el triunfo del sí. Luego se examinará la Junta Especial del Exterior. Estos resultados serán enviados al registro oficial para su publicación. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información. Quédese en la sintonía de Televisión Legislativa. Regresamos con TVN Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias Emisión Central. Seguimos informando, amigos. Con el respaldo de 54 firmas fue presentado esta mañana el pedido de juicio político en contra del ministro de Finanzas Carlos de la Torre por haber dispuesto de $300 millones del fondo correspondiente a la Ley de Solidaridad. Este pedido fue entregado por asambleístas representantes de las provincias de Esmeraldas y Manabí. Mariela Logroño se encuentra con la asambleísta Tangi Vera para ampliarnos la información. Adelante, Mariela. Gracias, muy buenas tardes. Hace pocos minutos en el área de gestión documental de la Asamblea Nacional, asambleístas, representantes de Esmeraldas y de Manabí oficializaron una solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas Carlos de la Torre, como antecedente del retiro de $300 millones de la Ley de Solidaridad. Saludamos ya con la asambleísta Tangi Vera, quien encabezó este pedido. Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. ¿Cuál es el argumento de este pedido? Muy buenas tardes, un gusto poderles saludar. En efecto, el día de hoy se llevó una actividad bastante importante, especialmente para los manabitas y esmeraldeños. Hemos hecho ya la entrega del juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Una de las principales motivaciones es pues el incumplimiento de funciones de este funcionario de Estado y pues los artículos que ha incumplido, no solamente de la Constitución de la República del Ecuador, también ha incumplido lo que manifiesta la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana y, por supuesto, el artículo 81 del Código Orgánico de Finanzas Públicas. Asambleísta, ¿qué documentos respaldan este pedido? Bueno, son varios. En realidad, pruebas tenemos y son muchas. Una de las pruebas que están adjuntas a este juicio político es el oficio en el que el Ministerio de Finanzas, en efecto, hace pues el pedido del retiro de los $300 millones a el Banco Central para que este dinero pues se encuentre en el fondo del Ministerio. Asambleísta, usted también hizo referencia incluso a una resolución que fue presentada en el Pleno de la Asamblea Nacional y que el Consejo de Administración Legislativa le ha hecho caso omiso, dijo usted. Así es, ¿cómo no manifestar esto? También 94 asambleístas de las diferentes bancadas que están representadas en el Pleno de la Asamblea Nacional respaldaron esta solicitud de cambio del orden del día, que hace ya más de un mes pues no se la ha tratado, no se la ha debatido. Yo creo que el presidente de la Asamblea y el segundo vicepresidente Carlos Berman creen que las comparecencias son en el despacho del presidente. No, las comparecencias hay que aclarar, son dentro del Pleno de la Asamblea Nacional
o en las distintas comisiones que están representadas en esta asamblea. Este juicio está respaldado aproximadamente por 53 firmas de varios asambleístas de distintas bancadas políticas de Alianza País, quienes formarían parte de esta lista. Son 54 firmas las que hemos recolectado. Esta mañana precisamente estábamos recogiendo las últimas. Hay que también manifestar que quizás muchos asambleístas se quedaron sin poder firmar esta solicitud de juicio político porque quizás unos están en sus provincias cumpliendo con otras actividades. Son 9 asambleístas de Alianza País que el día de hoy han firmado este juicio político. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros la asambleísta Tangi Vera. Ella fue una de las personas que presentó el juicio político en contra del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. También por señalar que a través de un comunicado la autoridad reiteró que estos 300 millones de dólares fueron devueltos a la ley de solidaridad y que más bien el manejo fue simplemente para liquidez. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias, Mariela, por el reporte. Amigos, ahora les contamos que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició con el procedimiento para llamar a juicio político al superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. La mesa legislativa se instaló la tarde del miércoles. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea estaba convocada para abocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa que admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra del superintendente de la Información, Carlos Ochoa, pero sorprendió el pedido de cambio en el orden del día propuesto por la asambleísta Lira Villalba. Que usted, señora presidenta, ha remitido un informe donde le comunica al señor presidente de la Asamblea aparentemente de la suspensión del juicio político contra el ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. En su momento, Villalba, junto con varios asambleístas del oficialismo y de la oposición, pedían conocer el informe emitido por María José Carrión, en donde se suspendió el procedimiento de juicio político en contra del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. María José Carrión pidió que se tome votación y con 9 votos se rechazó el pedido de Villalba. La única legisladora que apoyó la moción fue la asambleísta Sofía Espín. Y usted ha remitido un informe al presidente, pero la comisión la componemos todos los miembros. Que la intención de no fiscalizar no queda con los asambleístas que hemos propuesto este cambio del orden del día. Después de que el pueblo ecuatoriano el día domingo nos ha dado un mandato, que es la muerte civil para los corruptos. Esa votación es una de las votaciones más fuertes que existe en la Asamblea Nacional como un mandato popular. Una vez negada la solicitud, María José Carrión pidió que continúe el orden del día. La secretaria de la comisión dio lectura a la resolución del CAL junto con la solicitud de juicio político. Así, la mesa legislativa abocó conocimiento de la propuesta y ahora, dentro de los siguientes 5 días, se conocerán las pruebas de cargo y descargo para el juicio político. El informe sobre si da paso o no al enjuiciamiento en contra de Carlos Ochoa estaría listo en 15 días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Esta mañana se instaló en sesión la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea para continuar con el debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Nuestro compañero Karel Sachs se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles. Adelante, Karel. Gracias, buenas tardes. Desde las 10 de la mañana sesiona la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, comisión que está debatiendo las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP. La asambleísta Lira Villalba comentó cuáles son las principales aristas en torno a esta discusión. Escuchemos. Es imprescindible que la ciudadanía conozca que no son solamente ciertos temas, sino una diversidad de temas los que se han planteado en cuanto a la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Quizá una de las más importantes, la que se refiere a la dosimetría penal. En varios de los delitos hemos visto cómo hay afectaciones en función de que no hay proporcionalidad en cuanto a las penas, y en ese sentido pretendemos hacer una revisión exhaustiva, pero en cuanto a las propuestas normativas que se han enviado, hay propuestas normativas que van desde los delitos de tránsito hasta delitos forestales, inclusive algunos elementos que han sido ampliamente debatidos como el asunto del requisito de procedibilidad, entre otras cuestiones que han sido traídos también al debate de esta comisión y de la Asamblea por parte del Fiscal General de la Nación. Asimismo, la asambleísta Lira Villalba precisó y dio a conocer cuáles son los organismos y colectivos que serán invitados precisamente para discutir estas reformas. Escuchemos.
Vamos a proponer algunas comparecencias, dependiendo de cada una de las reformas será imprescindible tener la presencia del Fiscal General de la Nación, también del Consejo de la Judicatura y otros organismos que digamos participan en la operatividad del Código Orgánico Integral Penal, pero no descartaremos la posibilidad de recibir también organizaciones ciudadanas y profesionales, colegios de abogados, etcétera, que quieran pronunciarse, porque la cercanía con los procedimientos siempre van a dar mayores luces para que esta legislación vaya ajustada a la realidad de la ciudadanía. Según explicó el vicepresidente de esta mesa legislativa, el asambleísta Franklin Samaniego, existirían alrededor de 500 artículos en estas reformas al COIP, por lo que no precisó o no hay una fecha para tener un borrador para el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Karel, por tu reporte. La Comisión AMPETRA analizó el informe sobre la investigación de casos de violencia sexual suscitados en el sistema educativo hasta enero de este año. La mesa conoció 41 casos sobre hechos y presuntos hechos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas del país. Este miércoles la Comisión Ocasional AMPETRA dejó listo el primer informe sobre la investigación de casos de violencia sexual suscitados en el sistema educativo hasta enero de este año. El asambleísta e integrante de la mesa, Franklin Samaniego, manifestó que dentro del documento se encuentra el análisis de los diferentes casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en planteles educativos del país y las acciones implementadas desde los diferentes sectores inmersos en esta problemática. Lo que pasó, como decía, en el ámbito administrativo, recién planteábamos que se incluye el tema de la caducidad administrativa. Hay muchos hechos que no fueron denunciados administrativamente y caducaron, ya no se puede en este momento revisar sanciones en contra de la unidad educativa, de los maestros y por negligencias. Mientras que la asambleísta Amapola Naranjo solicitó que una vez que esté aprobado este primer insumo, se replantee la agenda de trabajo de la mesa, en virtud de las recomendaciones expuestas en el texto elaborado por la comisión. Además, de tal manera que avancemos en el trabajo. Tenemos 6 meses todavía de trabajo, por eso propongo que sea un tiempo para dar un informe a las instituciones específicamente. Naranjo también propone dentro de la iniciativa que se cree una mesa técnica y argumente el porqué. Delegados de todos los asambleístas, 1. Lo otro, delegados de la sociedad civil, incluidas las víctimas, ¿no? Que los padres de familia, por ejemplo, están aquí presentes, y delegados de las instituciones, distintas instituciones del Estado. Franklin Samaniego agregó que solicitará que la Asamblea Nacional conforme un equipo de funcionarios especializados en los temas de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas del país. Y hagan una revisión global de la normativa, no solo es el Código de la Niñez, no solo es el Código Orgánico Integral Penal, no solo son las normas que se están manejando en este momento, el Sistema Nacional de Protección especializado de protección de niñez y adolescencia. La próxima semana la mesa tiene previsto reunirse para aprobar el informe sobre dicho tema para su posterior presentación ante el Consejo de Administración Legislativa CAL. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y este miércoles varios temas fueron analizados en la comisión ocasional creada para investigar los casos de personas desaparecidas, entre ellos la implementación de la técnica de deshidratación de cadáveres para verificar la identidad de las personas y apoyar en las investigaciones. El inicio de la sesión estuvo marcado por testimonios de familias de personas desaparecidas y de qué forma fueron tratados sus casos. Una muerte sin una tumba, un sepulcro que sangramos. Igual es algo terrible que nosotros vivimos. Sin morgues, cuando usted entraba como NN a un hospital y fallecía, simplemente ni siquiera se le tomaba huellas dactilares, ni siquiera una foto. Yo lloraba porque fue justamente ese día que me dijeron que prescribió el caso y que absolutamente no se podía hacer absolutamente nada. Tras ello, la perita en perfilación criminal Alexandra Mantilla dijo que es pertinente poner mano dura en proteger a estas familias, pues existen vacíos legales que los dejan en su indefensión. De alguna manera tiene que existir una línea jurídica que no permita que se quede en indefensión al familiar. La especialista en deshidratación de cadáveres habló de esta técnica que permitirá, dijo, verificar la víctima y de esta forma apoyar a la investigación. En ese contexto planteó su propuesta. Debe crearse urgentemente una unidad de investigación de casos fríos, como se llama a nivel mundial, casos que tienen más de un año de investigación.
Con fotos en mano también acudieron integrantes de Descendor.org, organización no gubernamental que difunde información de personas desaparecidas. Su integrante Cristian Chávez propuso crear una plataforma virtual para compartir estos datos. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico recibió propuestas en el marco del trámite del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil por parte de representantes de la aerolínea TAME y la TAM. Ambos se refirieron a los plazos para presentar los informes de accidentes aéreos por parte de la Junta Investigadora de Accidentes. Maximiliano Naranjo, representante legal de la TAM, llegó hasta la Comisión de Desarrollo Económico para presentar 2 observaciones en el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Aviación Civil. Una de ellas en torno a los plazos para la presentación de informes de accidentes aéreos por parte de la Junta Investigadora de Accidentes, JIA. Hemos sugerido la conveniencia de que, siendo un tema de naturaleza técnica, esta Junta debe permanecer en una entidad técnica como es la Dirección de Aviación Civil, naturalmente dotándole de los recursos y de la autonomía técnica necesaria para el fiel cumplimiento de sus obligaciones. Octavio Pérez, gerente general de TAME, propuso que la Junta cuente con los recursos necesarios para las investigaciones, que tengan total autonomía para tomar decisiones y además. Entonces lo que queríamos era discutir aquí que se establezcan unos plazos específicos para la entrega de información cuando se presenta un evento. No necesariamente es el evento o la informe final, sino saber el estado de la investigación y determinarlo ya con unos plazos fijos. La preocupación que existe sobre los problemas de fatiga de la tripulación de las aerolíneas también fue analizada en la mesa. Hemos sido muy enfáticos de manifestar que estos temas de los tiempos de descanso de las tripulaciones aéreas y los tiempos de servicio de las tripulaciones aéreas es un tema normado por la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas. Este organismo es la que dicta las normas y métodos recomendados internacionales a fin de que la aviación civil pueda desenvolverse de manera ordenada, segura y también desde el punto de vista económico. Estas observaciones, así como los criterios expuestos en el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil, deberán ser analizados de cara a la aprobación del informe para segundo y definitivo debate de la propuesta, que deberá ser discutido en el Pleno. Fernanda Medina, TVL Noticias. Y así concluye TVL Noticias, emisión central. Amigos, gracias por habernos acompañado. Una buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.